Abramos nuestras Biblias. ¿Estoy conectado ahora? Bien. A 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo 16, vimos: Estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora, como hemos dicho antes, esta sección está intercalada entre dos cosas. 1. ¿Cómo vivimos de una manera que sea de gran beneficio para el pueblo de Dios? Y 2. ¿Cómo crecemos en santificación? En el corazón de esto tenemos cosas como el regocijo. Y ese regocijo solo es posible si conoces a Dios. Y no me refiero simplemente a alguna experiencia, sino a crecer en el conocimiento de Dios. Y si estás creciendo verdaderamente en Él, conocimiento de Dios, entendiendo quién es Él, lo que Cristo ha hecho por ti, y quién eres en Cristo, entonces es mucho más fácil regocijarte en cada circunstancia. Conocer el carácter de Dios no solo conduce al regocijo, sino que también conduce a la oración. Porque cuanto más sabes de Dios, más entiendes sobre ti mismo, y cuanto más entiendes sobre ti mismo, más comprendes que eres débil y Él es fuerte. Y el avance del reino, ya sea en el microcosmos de tu propia vida o en el macrocosmos del mundo, es una imposibilidad absoluta. Si tomáramos a todos los cristianos del mundo, juntáramos todas sus mejores fortalezas, y las combináramos, no podríamos avanzar el reino ni un solo centímetro. Incluso con nuestros dones, nuestra inteligencia, nuestra elocuencia, nuestra sabiduría humana, no avanzaríamos ni un solo centímetro. Todo depende de que Dios actúe, y Dios ha prometido actuar, pero no lo hará al margen de la oración. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es soberano y llevará a cabo su voluntad, y podemos aferrarnos a esa verdad central, y debemos hacerlo. Pero del otro lado está otra verdad central que nos equilibra. Aunque Él ha decretado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, no tenéis por qué no pedís. Hay un elemento de misterio allí que no podemos explicar, pero que no debemos ignorar ni descartar. Dios se mueve como resultado de las oraciones de su pueblo. Tú podrías decir: Dios es mi protector, Dios es mi fortaleza, como el hermano Joel ha señalado también en los últimos domingos. Dios es tantas cosas para nosotros, pero no pienses que solo porque tienes esas promesas entonces debes permanecer pasivo. Debes clamar a Dios para que sea tu fortaleza en medio de la dificultad. Debes buscarlo como tú. Baluarte en medio de la prueba. Cuando hay necesidad, debes invocar su nombre. Sí, por supuesto, habrá momentos en los que no invoquemos su nombre, y aún así Él será fiel. Él seguirá actuando porque nos cuida, y sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Sin embargo, siempre debes tener en mente dos cosas. 1. Dios es soberano, sus decretos se cumplirán, y 2. Muchas cosas, de todo tipo, y especialmente muchas realidades espirituales, no son una realidad para nosotros porque no las pedimos. La próxima semana concluiré este estudio de 1 Tesalonicenses, pero quiero concentrarme por un momento más en la oración. En particular, quiero que miren la vida de oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que es absolutamente esencial. ¿Por qué? Porque no solo es Dios encarnado, no solo es Dios en la carne, no solo es el Hijo de Dios, sino que era genuinamente hombre. Y lo que hizo cuando caminó en esta tierra, lo hizo como hombre en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que Jesús dependió absolutamente de su deidad, y por lo tanto, todo fue fácil para Él. Si pensamos de esa manera, no estamos entendiendo el Nuevo Testamento.
Aunque él nunca dejó de ser Dios, era Dios en el sentido más pleno y estricto del término. Pero debemos entender que dejó de lado los privilegios y poderes de su deidad, y lo que hizo en este planeta, lo hizo como un hombre ungido y empoderado por el Espíritu Santo. Y por eso Él es nuestro ejemplo. Y no puedes simplemente usar la excusa de que, bueno, Él es mi ejemplo, pero realmente no lo es porque, por supuesto, Él era Dios. No, Él es tu ejemplo. Si deseas seguir un ejemplo, Él es el indicado para seguir. Así que echemos un vistazo a su vida de oración y veremos cómo practicó esta idea de orar sin cesar. Primero, vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, después de ponerse el sol, le trajeron a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se había agolpado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no permitía que los demonios hablasen, porque lo conocían. En la madrugada, siendo aún oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Y allí oraba. Simón y sus compañeros lo buscaron. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Ahora, observemos un poco del trasfondo de este texto, porque si entiendes el contexto, comprenderás cuán importante era la oración en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, cuando miramos el libro de Marcos, muchos estudiosos que han analizado todo el libro lo ven como el Evangelio de las instantáneas, como ráfagas rápidas de imágenes. Constantemente verás en el libro de Marcos la palabra inmediatamente. Inmediatamente estaba aquí. Inmediatamente estaba allá. Inmediatamente hizo esto. Inmediatamente hizo aquello. De hecho, te retaría a que te sientes un día y leas todo el libro de Marcos de una sola vez, y te garantizo que terminarás exhausto. No porque el libro sea tan largo, sino simplemente al seguir a nuestro Maestro. Él está ocupado. Está ocupado, y necesitas entender eso. Además, quiero que observes algo. En el versículo 32 dice, cuando llegó la noche, después de ponerse el sol, le trajeron a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se había agolpado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Ahora, dos cosas. Hace años, en un área de Perú, en los Andes, llamada Ayabaca, en un pueblo pequeño llamado Santa Rosa, se reunieron unas 1100 personas de las montañas para una conferencia. Yo había llevado conmigo a un médico, el Dr. Mike Martín de Tulsa, que había sido quien me discipuló cuando estaba en la universidad, siendo solo un año mayor que yo. Caminamos todo el camino hasta esta cadena montañosa. Yo estaba enseñando el primer día, y algo terrible sucedió. Todos descubrieron que él era médico. Aunque tenía muy pocas medicinas y casi ningún instrumento, para esas personas, esta era la única oportunidad que la mayoría tendría para ver a un médico. Y esas personas amables, gentiles y siempre corteses con las que había trabajado durante tantos años, casi se convirtieron en una multitud descontrolada. Literalmente formaron una fila que atravesaba todo el campamento, esperando desde la mañana hasta la noche la posibilidad de ver al doctor. Durante 3 días, mi amigo intentó atender a estas personas, pero quedó completamente agotado. Tenía que salir por la noche, y yo debía guiarlo a través del campamento para que pudiera ir al baño, porque si alguien lo veía afuera, inmediatamente se formaba una multitud. Aunque no quiero usar la palabra violento, porque sería incorrecto retratar a esas personas así, estaban desesperados por obtener ayuda.
Esto lo desgastó por completo. Y eso es exactamente lo que vemos acerca de Jesucristo en este texto. Pero aún más. Mike estaba ministrando no en lo espiritual, sino en lo natural, usando la ciencia de la medicina para ayudar a las personas, y eso lo agotó. Pero aquí vemos algo diferente. Vemos medios espirituales. ¿Recuerdas cuando alguien se acercó a Jesús y lo tocó, y él inmediatamente se volvió? ¿Por qué? Porque, como dice la versión King James, inmediatamente notó que virtud había salido de él. Ese poder salió de él, sí. Ahora, no creo que ninguno de nosotros se compare con Jesús diciendo que pasamos un día sanando personas y expulsando demonios. Pero puedo decirte esto, pasar varias horas ministrando, incluso dando consejería, te agotará por completo. He escuchado que algunos psicólogos dicen que una hora de predicación intensa equivale a 8 horas de trabajo mental intenso. Y lo creo. Aquí tenemos a un hombre que está expulsando demonios, sanando enfermos, y la virtud está saliendo de él. ¿Y qué vemos? Luego, versículo 35, en la madrugada, siendo aún oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Ahora, no quiero imponerte un sentimiento de culpa que te haga dormir solo 2 horas por noche. No está mal que, después de haber ministrado durante mucho tiempo y haberte acostado a la 1 de la mañana, te quedes en cama hasta las 8 de la mañana. Necesitamos nuestro sueño, eso es seguro. No estoy tratando de enseñar que si eres espiritual, solo vas a dormir 2 horas al día. Solo estoy tratando de señalar la importancia de la oración en la vida del Dios hombre. No había nadie en este planeta tan santo como él. Nadie tan lleno del Espíritu Santo como él. Nadie con un conocimiento tan perfecto de Dios. Nadie más conformado a la imagen de Cristo. Y sin embargo, él entendió que para llevar a cabo el ministerio que se le había encomendado como el Mesías, debía levantarse y orar. Ahora podrías decir, bueno, a mí no se me ha dado un ministerio. Sí, se te ha dado. Si eres cristiano, se te ha dado un ministerio. De hecho, no me gusta hacer una división entre lo secular y lo sagrado en las vidas de los seres humanos. Se te ha dado un ministerio. Toda tu vida es un ministerio. Cada oportunidad es un ministerio, ya sea para el cuerpo de Cristo o para alguien que no conoce a Cristo. Para alguien que te ama, para alguien que te odia. Todo es un ministerio. Ir a casa con tu familia es un ministerio. Todo es un ministerio. Y ese tipo de vida cobra su precio en un hombre, en una mujer. Y a menos que te refresques en la oración, te agotarás. Nunca tendrás lo que es necesario para ser un instrumento útil de Dios. Y eso está demostrado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mira lo que dice el versículo 35, en la madrugada, siendo aún oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Esto es especialmente un buen consejo para los jóvenes que pueden estar pensando en el ministerio o interesados en las cosas de Dios. Hay una cualidad que debes poseer, debes ser una persona capaz de estar sola. Los hombres de Dios no viven toda su vida solos. No son lobos solitarios, ni alguien que se sienta en una montaña y solo visita la comunidad una vez al año para decir, arrepiéntanse. Debemos estar entre la gente, como Cristo estuvo entre la gente. Pero si queremos estar entre la gente con cualquier tipo de efectividad, debemos ser el tipo de personas que pueden alejarse de la multitud, incluso alejarse de hermanos y hermanas en Cristo con quienes tenemos comunión.
maravillosa. Necesitamos ser individuos que puedan alejarse y estar con Dios. Y eso es lo que marca a un hombre, y eso es todo. Puedes ver a un hombre o una mujer con un gran conocimiento, un conocimiento correcto, un conocimiento teológico, un conocimiento reformado, tal vez incluso puedan citar todo el libro de Romanos, y sin embargo, sentir que no están a solas con Dios. No pasan tiempo a solas con Dios. Un psicólogo, allá por los años 70, dijo algo con lo que probablemente sea de las pocas cosas que he estado de acuerdo en cuanto a la psicología. Dijo, la ocupación no es del diablo, la ocupación es el diablo. Y hoy en día hay tantos cristianos que están tan ocupados que no pueden apartarse. Y porque no se apartan, nunca desarrollan lo que Pablo está hablando en 1 Tesalonicenses, la capacidad de orar sin cesar. Y aquí vemos a nuestro Señor en un lugar solitario. No sé qué es exactamente, no puedo señalarlo con precisión. Pero sé esto, al leer acerca de hombres y mujeres piadosos y devotos a lo largo de la historia de la Iglesia, he descubierto que en muchas cosas difieren, en personalidad, no en los fundamentos de la fe, pero sí en algunas cuestiones secundarias de la fe, en personalidad, estilo de vida, lugares donde vivieron, estatus económico que alcanzaron. Todo muy diferente. Pero encuentro un denominador común entre todos aquellos que fueron poderosamente usados por Dios, su capacidad, o su reconocimiento de la necesidad de apartarse y estar a solas con Dios, como vemos aquí a nuestro Salvador en este texto. Y esto no es solo para el predicador, no es solo para el estudiante de la Biblia, es para todos. Es para la madre en casa, es para el padre abrumado en el trabajo, es para el estudiante que siente que no puede seguir soportando la presión. Es para todos. Pasar tiempo a solas con Dios. Y esa es la marca que distingue. Después de un tiempo, simplemente puedes notarlo. Esta persona pasa tiempo con Dios. Y no hay forma de evitarlo. No hay forma de evitarlo. Ahora dice, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Estaba orando. He escuchado a personas decir, daría cualquier cosa por haber estado allí cuando Pablo predicó en el Areópago. Daría cualquier cosa por haber estado allí cuando se dio la ley. Bueno, si tengo que admitirlo, lo que más habría querido es presenciar a mi Salvador muriendo por mis pecados. Pero en segundo lugar, no sería siquiera escuchar a mi Salvador enseñar, sino verlo y escucharlo orar. ¿No es asombroso que sus discípulos se acercaran a él y le dijeran, enséñanos a orar? Esto es algo que, cuando doy una conferencia para pastores, les pregunto, ¿alguna vez alguien se te ha acercado después de observar tu vida de oración y te ha pedido, ¿podrías enseñarme a orar como tú oras? Jesús era un hombre de oración. La señora Bethan Lloyd-Jones, esposa de Martin Lloyd-Jones, dijo, no puedes entender a mi esposo como evangelista o expositor a menos que primero entiendas que era un hombre de oración. Te digo, y quiero que escuches, especialmente a aquellos que están pensando en entrar en el ministerio, esto no es opcional. Esto no es algo que se agrega al final. No serás útil, o al menos no lo serás tanto, aparte de la oración. Las montañas caen y son echadas al mar a través de la oración. Las fortalezas son destruidas a través de la oración. La batalla se gana en la oración. Puedes ser atractivo, elocuente, ingenioso, tener todo bien organizado, ser un maravilla en el púlpito, capaz de hacer que la gente diga, qué ingenioso, qué hermoso, qué cautivador fue eso. Pero no dirán, ¿no fuimos transformados? No. ¿Ardieron nuestros corazones dentro de nosotros?
Hermanos, hermanas, es la oración. Es la oración, y es más oración. Ahora, fíjate en la respuesta de los que los seguían. Versículo 36. Simón y sus compañeros lo buscaron. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. En un sentido muy pequeño, casi puedo ver esta escena por cosas que han sucedido en mi propia vida. Hermano Pablo, ¿por qué estás orando? ¿No sabes que hay necesidades allá afuera? Es hora de, solo quedan 10 minutos para que enseñes. Hay personas que necesitan consejería. ¿No te importa quedarte aquí solo con Dios? Lo que debes entender es lo que Cristo entendió. Era su tiempo a solas con Dios lo que lo hacía efectivo cuando estaba con la gente, ¿lo ves? Más tiempo con Dios, más tiempo con Dios. No porque queramos menos tiempo con las personas, sino porque queremos que, cuando estemos con ellas, el poder y la gracia se multipliquen, ¿lo ves? Estar a solas con Dios. Ahora, avancemos un poco más y vayamos al libro de Lucas por un momento. Hermanos y hermanas, Lucas es un libro asombroso. Hay varias cosas que podríamos enfatizar en el libro de Lucas, pero dos cosas realmente se destacan para nuestro propósito aquí. Una es su énfasis en el Espíritu Santo, y la otra es su énfasis en la oración. No me parece extraño que estas dos cosas estén unidas en el libro de Lucas, porque hay una relación directa entre alguien que permanece y camina en el poder del Espíritu y la oración. Permanecer en la oración y en la palabra permite que uno permanezca en el Espíritu, camine en el Espíritu, sea guiado por el Espíritu. Hay algo sobrenatural en nuestra vida cristiana. Y aquí hay tres opciones. Puedes fingir que no existe, puedes fingir que lo entiendes cuando no lo haces, o puedes orar para que se convierta en una realidad en tu vida. Lucas capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Esto es magnífico. Es magnífico. Normalmente, en las imágenes, que no apruebo, que muestran el bautismo de Cristo, lo que ves es a Cristo siendo bautizado, y tal vez hay un pequeño gesto que indica que estaba orando. Pero la mayoría piensa que fue simplemente bautizado y que el Espíritu descendió sobre él. Pero aquí dice que fue bautizado mientras oraba. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál fue el intervalo entre el bautismo y la oración? ¿Fue al mismo tiempo? Realmente no lo sabemos. Pero sabemos esto, este era un hombre de oración. Dios en la carne, pero un hombre de oración, un hombre de oración, un hombre de oración. Era su aliento, lo que salía de él. Y puedo decir que probablemente no al mismo grado, pero he tenido la fortuna a lo largo de mi vida de conocer a hombres y mujeres que eran así. Parecía que cada aliento era una oración a Dios. Y aunque sus nombres nunca se iluminen en grandes conferencias, presumo decir que en la gloria sus nombres son bien conocidos. Porque no es nada tener tu nombre conocido en una conferencia. La verdadera pregunta, como decía Ravenhill, es esta: ¿tu nombre es conocido en el cielo? ¿Y tu nombre es conocido en el infierno? ¿Escucha el cielo tu nombre y se complace? ¿El infierno conoce tu nombre y tiembla? Jesús era un hombre de oración. Y quiero animarte en esto. En todo lo que adquieras, en todo lo que aprendas de conocimiento, en toda tu experiencia y habilidad, adquiere esto, aprende a orar. Aprende a orar. Ahora, avancemos a algo que nos dará más para reflexionar. Veamos Lucas 5 y 16. En el versículo 15 dice, pero la fama de él se extendía más y más, y grandes multitudes se reunían para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se
Apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sabes qué es común, muy común? Un joven, una joven, se convierte en cristiano. Dios hace una obra en su vida. Se entrega, por la gracia de Dios, a la oración y al estudio de la palabra, y prospera en el conocimiento de Dios y en su utilidad para Dios. Pronto su nombre se conoce, y la gente comienza a invitarlo a predicar en diferentes lugares. ¿Y qué hacen? Abandonan precisamente aquello que los puso en una posición de ser usados por Dios, su tiempo a solas con Dios. No Jesús. Mira la sabiduría. Dice claramente, la fama de él se extendía más y más. Grandes multitudes se reunían para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Había necesidades válidas. Pero Jesús mismo, observa el énfasis en su persona, sabía mejor. Y se apartaba. Se apartaba y oraba. Ahora, no quiero enfatizar demasiado la palabra apartaba, pero la idea principal es esta. Y quiero compartir algo que creo que será útil. La mayoría de las personas quieren pasar de 0 a 100, y si no pueden hacerlo, no hacen nada. Escuchas un mensaje como el que estoy predicando esta noche y piensas, necesito orar 1 hora, o necesito orar 2 horas, o debo ser más diligente en mis vigilias nocturnas cuando no puedo dormir y levantarme para buscar al Señor. Y todas estas cosas son buenas, pero puede que estén más allá de tus capacidades en este momento. Tal vez no oras mucho, excepto para bendecir los alimentos o en algunos otros momentos. Entonces, no espero que salgas esta noche y mantengas una vigilia hasta el amanecer. Pero hay algo que he aprendido, porque mi personalidad también tiende a hacer todo de una vez o no hacerlo en absoluto, apartarte por unos minutos. Tal vez 5 minutos aquí, 5 minutos allá, 10 minutos aquí, 10 minutos allá. Entre clases, si tienes 10 minutos libres, apártate. Si estás en la oficina y tienes un pequeño momento de inactividad, apártate. Si llegas a casa 10 minutos antes de lo previsto y la comida aún no está lista, apártate. Aprende que la comunicación con el Señor es continua. Si un cliente entra en tu oficina y ves su sombra a través del vidrio, incluso si son 15 segundos, apártate. Señor, dame sabiduría. Apártate. Dedica esos pequeños momentos que normalmente se pierden. Sabes, hay personas que no ordenan su día en absoluto. Otras personas, un poco más exitosas, dividen sus horas de trabajo en mañana y tarde. Las personas que realmente están organizadas dividen su tiempo en segmentos de 1 hora. Pero los ejecutivos más exitosos del mundo dividen sus horas en intervalos de 5 minutos. Si una reunión programada para 1 hora termina en 55 minutos, ya tienen algo que hacer con esos 5 minutos. Y al final del día, han recuperado 3 horas o más que la mayoría de las personas simplemente pierden. Apártate. Haz una nota mental y di, ¿sabes? Suelo desperdiciar este tiempo. Así que, en lugar de eso, voy a meditar en las Escrituras, siendo consciente del Señor mientras medito, o voy a orar. Te sorprenderá cuánto se acumula eso en tu vida. Ahora, veamos Lucas 6 y 12, en esos días Jesús fue al monte a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Qué es esto? La elección de los 12. No esperaríamos que el Espíritu Santo simplemente le dijera, ese, y no aquel. ¿No tendría más sentido en la economía de Dios? ¿Por qué pasar toda la noche en oración? ¿No debería simplemente confiar en que Dios lo guiará?
Eso es donde una visión malsana de la soberanía puede causarnos problemas. No es lo que nuestro Señor hace. Pasa toda la noche en oración. Y está tan estrechamente asociado con la elección de los 12 que debemos creer que, al menos, este era un tema principal en su búsqueda del Señor durante toda la noche. ¿Cuántas veces, y no sé cuántas palabras podría usar aquí del diccionario de sinónimos, cuánta arrogancia, presunción y orgullo demuestro cuando tengo que tomar una decisión ministerial y no dedico ni una hora en oración? Qué necio y peligroso es simplemente dejarlo al azar bajo el argumento de la soberanía de Dios. Esto no solo se trata de dirigir una iglesia o una organización espiritual. Estoy hablando de todos los aspectos de nuestras vidas, negocios, escuela o decisiones personales importantes. Sí, sabemos que la soberanía de Dios puede darnos confianza, pero nunca se nos permite presumir de ella. Nunca debemos buscarlo. No debemos confiar en nuestro propio entendimiento, sino en todos nuestros caminos reconocerlo. Ahora, miremos Lucas 9 y 18. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, los discípulos estaban con él, y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Creo que hay algo interesante aquí. ¿Fue mientras oraba que el Padre le reveló la necesidad de hacer esa pregunta? Fue en ese tiempo de oración cuando el Señor le dio el discernimiento para saber lo que los discípulos estaban pensando y lo que necesitaba ser aclarado. Nunca olvidemos que, aunque Jesús era Dios en el sentido más pleno, estrictamente hablando, lo que hacía lo realizaba por el poder del Espíritu Santo, confiando totalmente en su Padre y en la revelación del Padre a través del Espíritu Santo. ¿Lo ves? ¿Qué necesita este mundo? Mi querido amigo y mentor de Anthony, John Snyder, predicó aquí hace un tiempo y nunca olvidaré algo que dijo: todos hablan de pasión. Alguien necesita levantarse y hablar de precaución, porque tu pasión puede meterte en muchos problemas si no tienes discernimiento. ¿Y no es discernimiento lo que se necesita hoy? Discernimiento doctrinal. Discernimiento respecto a cómo llevar a cabo tu ministerio. Discernimiento cuando estás hablando con alguien en la universidad y necesitas saber, ¿debería presionar más o debería ser más paciente? ¿De dónde viene ese discernimiento? Sí, viene de renovar nuestra mente en la palabra de Dios, pero también viene de la oración. Al medir la importancia de la revelación, y me refiero a la revelación en las Escrituras, al valorarla y responder correctamente estudiando la palabra de Dios, Él te da más conocimiento y discernimiento. Creo que lo mismo ocurre con la oración. De alguna manera, nuestros sentidos se agudizan al estar en la presencia de Dios. Cuanto más tiempo pasamos ante su puerta, cuanto más nos demoramos en su habitación, más entendemos incluso cosas ocultas. Y cosas son reveladas y se nos da discernimiento. En las últimas semanas he estado estudiando todos los pasajes del Antiguo Testamento que usan la palabra copa. ¿Por qué? Nuestro Señor bebió de la copa amarga. Nuestro Señor dijo: pase de mí esta copa. Al volver a observar todos los pasajes que hablan de la copa como la ira de Dios, y cada detalle diferente en esos pasajes, obtengo un mayor entendimiento de lo que nuestro Señor sufrió cuando murió en ese árbol. En un vuelo de regreso de California esta semana, había tanto ruido en el avión que finalmente tuve que cerrar mi computadora y decir: rindo, no puedo hacer esto aquí. Tanto ruido. Y creo que ese es uno de los mayores problemas del evangelicalismo moderno, tanto ruido. A veces solo quiero decir: ¿podría todo el mundo guardar silencio para poder escuchar? Había un poema que decía algo
Así, no sé si estoy débil por el viaje, por los largos días pasados, hambriento por adorar, por unirme a la alabanza. Pero me encontré con la conmoción y la ira que ardía en su rostro cuando él entró en el páramo de aquel lugar desolado. Este poema habla de cuando Jesús entró en el templo y vio su corrupción. Luego continúa, él tejió cuerdas y las usó. Como un látigo, el ruido y la confusión cedieron ante su palabra. Por fin, un silencio sagrado, para que Dios pudiera ser escuchado. ¿Alguna vez has practicado el silencio? Ahora sé que algunos que escuchen esto pueden intentar tergiversarlo diciendo que me he unido a los místicos. No, no lo he hecho. Simplemente estoy diciendo a los cristianos que hay un gran beneficio en quedarse callados, estar a solas delante de Dios, meditar en su palabra y permanecer en el silencio. ¿Ves eso? Tuve un profesor que una vez me dijo, Pablo, no voy a dejar de insistir hasta que seas capaz de sentarte en medio de un campo de 40 hectáreas y tan tranquilo que puedas escuchar a una oruga caminando sobre una hoja. ¿Ves? Esto es muy importante, hermanos. Silencio. Silencio. Ahora avancemos nuevamente. Veamos Lucas 11, 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Leonard Ravenhill solía contar una historia. Creo que he identificado al hombre al que se refería, pero no voy a mencionar su nombre porque probablemente no lo conozcan. Ravenhill dijo que entró en una ocasión donde este hombre estaba orando y que simplemente se quedó allí, temeroso. Luego dijo, retrocedí y salí de la habitación. Alguien le preguntó, ¿por qué retrocediste? Ravenhill respondió, ¿por qué no le das la espalda a la realeza? Aquí estaba este hombre humilde, de rodillas, pero que había pasado tanto tiempo en su vida a solas con Dios, que Ravenhill sabía que este hombre era un príncipe delante de Dios en oración. Observa que el texto dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Creo que hubo momentos en los que los discípulos miraban a Jesús y sabían que era mejor no interrumpirlo. Era como si estuvieran asomándose al lugar santísimo cuando lo veían orar. Sabían que no debían perturbar esa comunión, era sagrada. O, que nuestros hijos pudieran ver eso en nosotros cuando oramos. Que otros sepan que cuando abrimos nuestra boca para hablar con Dios, hay una reverencia. Y amigo mío, esto no se memoriza. No se obtiene con retórica. Solo se consigue con tu tiempo a solas con Dios. ¿Ves eso? Ahora, continúa diciendo, Señor, enséñanos a orar. Ya mencioné esto antes, pero piensa en esto, Jesús hizo cosas extraordinarias. Expulsó demonios, pero los discípulos nunca le pidieron, enséñanos a expulsar demonios. Sanó a los enfermos y levantó a los muertos, pero los discípulos nunca le dijeron, enséñanos a resucitar a los muertos. Pero aquí vemos que la oración debía haber sido algo sumamente extraordinario en la vida de Jesús, porque dijeron, Señor, una cosa te pedimos, enséñanos a orar como tú oras. Ahora, permíteme hacer un pequeño comentario al margen, pero que es muy importante, ¿cómo aprendemos a orar? Primero, déjame darte una respuesta común y luego explicarla, ¿cómo se aprende a andar en bicicleta? Simplemente montas una y empiezas, ¿cómo se aprende a orar? Oras. Pero aquí debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Montar en bicicleta es algo natural, orar es algo espiritual. Estás entrando
en la presencia de Dios, llamando al nombre del Señor, y hay muchas advertencias en las Escrituras de que debemos hacerlo correctamente. Entonces, ¿cómo oramos? Algunos hermanos, a quienes respeto por su sinceridad y su deseo de aprender a orar, creo que a veces van demasiado lejos. Conozco a personas que tienen tanto temor de cometer errores al orar que simplemente leen las oraciones de las Escrituras. Buscan una oración en la Biblia que exprese lo que quieren decirle a Dios y la leen. Ahora, respeto su deseo de ser ortodoxos y correctos, pero esa no es la manera en que oramos. Entonces, ¿cómo oramos? Déjame darte una ilustración. Cuando era joven, encontré a Alexander Maclaren, un gran expositor, conocido por dedicar 60 horas a preparar un sermón. Lo leí tanto que me di cuenta de que empezaba a construir frases, usar preposiciones y seguir un orden lógico como él. Era como si se hubiera apoderado de mi forma de hablar. Después encontré a R.C. Sproul, escuché sus enseñanzas, como las consecuencias de las ideas y la santidad de Dios. Su lógica es tan impecable que, después de escucharlo mucho, noté que comenzaba a razonar como él. Incluso me sorprendía a mí mismo sonando como Sproul. Ahora, ¿cómo aprendes a orar? Lee las Escrituras. Lee los mandamientos de las Escrituras. Lee la voluntad de Dios en las Escrituras. Lee quién es Dios en las Escrituras. Y lee las oraciones que aparecen en las Escrituras. Estúdialas. Medítalas, no para repetirlas palabra por palabra, sino para desarrollar la mente de Cristo. Al hacerlo, comienzas a pensar como Dios piensa, a hablar como Cristo habló, y eso transforma tu oración. Esto no se trata de imitar mecánicamente algo, sino de saturar tu vida en la palabra de Dios, para que tus pensamientos, palabras y voluntad se conformen a los suyos, para que pienses y hables como Él. Ahora, veamos Lucas 18:1. Les refirió también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No tenemos tiempo para analizar toda esta parábola, pero déjame decirte algo. Si predicas esta parábola correctamente, es asombrosa. Aquí vemos a una mujer que es tan persistente que el juez dice, no respeto a Dios ni tengo consideración por las personas, pero responderé a su petición porque me está agotando. Y Jesús aplica esta historia a nuestra relación con Él. Dios soberano. Ahora, antes de que pienses que puedes cansar a Dios con tus oraciones, déjame advertirte. Los necios se apresuran donde los ángeles temen pisar. Lo que he descubierto es que quienes demuestran la mayor audacia bíblica al orar, también, son los que muestran la mayor reverencia bíblica hacia Dios. Un hombre o mujer reverente, que teme a Dios y mide sus palabras en su presencia, es el tipo de persona que puede entrar con confianza y decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Pero ten cuidado de no entrar con una superficialidad, pensando que Abba Padre significa simplemente papá en el sentido trivial, y que puedes decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ser reverente, así que crecemos en audacia, en una audacia bíblica, a medida que crecemos en reverencia bíblica. ¿Hacia Dios lo ves? Es muy importante. Observa lo que dice, les refirió también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En cada encuentro, en cada circunstancia, en cada obstáculo, en cada oportunidad. ¿Qué quiero decir con eso? Una gran puerta de oportunidad se abre para dar testimonio. No entres sin oración. Sí, la puerta se abrió, pero la oración te prepara como obrero, ¿lo entiendes? Esto es muy importante. No solo los obstáculos deben llevarnos a orar, también las oportunidades deben hacerlo.
Ves a alguien acercarse, y parece que está preocupado, como si fuera a pedir consejo. ¿Qué deberías hacer? Lo primero que deberías hacer antes de abrir tu boca para hablar con esa persona, es abrir tu corazón a Dios y pedirle: Señor, sea cual sea el problema que esta persona enfrente, está más allá de mí. No necesitan mis clichés o mi sabiduría humana. Necesitan escuchar una palabra de ti, de tu escritura. Ayúdame. Ayúdame. Ahora, la última parte aquí: no solo debemos orar siempre, sino no desmayar. ¿Por qué es esto importante? Bueno, puedo comenzar un maratón, pero no puedo terminar uno. Ese es uno de los mayores obstáculos para la oración. Todos comienzan bien. Cuando el disparo inicial suena, todos salen corriendo, pero pronto miras a tu alrededor y ¿quién sigue ahí? ¿Quién continúa corriendo? ¿Quién persevera? Déjame regresar a esto: hay una audacia santa en creerle a Dios por las promesas que Él ha hecho. No estás presumiendo de Dios por promesas que no ha hecho, pero si estás confiando en Él por las promesas que ha hecho. Y no vas a rendirte. Vas a continuar en oración. Estaba leyendo a Martin Lloyd-Jones, y él hablaba de cuántas personas quieren una relación más profunda con Dios. Y decía que muchas veces escuchaba cosas como: bueno, no puedo seguir. ¿Por qué? Bueno, he orado durante 6 semanas. ¿De verdad? Hice lo mejor que pude, pero no pasó nada. Esos que continúan y continúan, son los que llegan a experimentar más de Dios. ¿Lo ves? Quiero animarte. No quiero que salgas de aquí esta noche pensando: oh, mi vida de oración es horrible. Ese no es mi propósito. Tampoco es mi propósito decirte que esta noche, antes de acostarte, debes orar al menos 1 hora. De hecho, no quiero que hagas nada más que meditar en las cosas que has escuchado y clamar a Dios diciendo: Señor, ¿cómo deberían estas cosas aplicarse a mi vida, a mi situación, a mis dones? Hay áreas en las que necesito ser más dado a la oración. Eso es lo que quiero. Y quiero que hagas esas preguntas con gozo y expectativa. Como dijo un hombre al que amo profundamente, la iglesia comenzó con un grupo de discípulos orando en el aposento alto. Y probablemente terminará con discípulos comiendo alrededor de una mesa de comunión. Pero él estaba equivocado. La iglesia no comenzó con un grupo de discípulos agonizando en oración en el aposento alto. La palabra agonizar nunca se usa porque no había necesidad de agonizar. Jesús les había prometido algo. Él no dijo: vayan al aposento alto y agonícense. Dijo: vayan y esperen. Cuando el Señor te dice que vayas a un lugar y esperes porque va a hacer algo, puedes estar bastante seguro de que va a suceder. No hay necesidad de agonizar, golpear tu espalda o golpearte el pecho. Esa es una falsa piedad monástica, y no queremos nada de eso. Sabemos esto: tenemos un Padre Celestial que nos ama. Tenemos un mediador que es perfecto y fuerte, que no muere, y que no necesita ofrecer sacrificios ni por Él ni por nosotros, porque ya lo ha hecho. Y cada palabra buena escrita en este libro es el deseo de Dios que se convierta en una gran realidad en nosotros. Así que, con esa alegría y expectativa, ve a Él. Ve a Él y dile: mejora mi vida. Ayúdame en esta área. Y aun cuando deje de pedirte, como a menudo soy propenso a hacer: Señor, no escuches mi silencio. Escucha lo que estoy diciendo. Ahora, sigue trabajando hasta que esta cuestión de la oración sea una realidad en mi vida, pero ten cuidado. ¿Por qué? Puedes esperar 2 maneras de lograr esto. Puedes atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida en unos pocos
días, o puedes quedarte en el desierto durante 40 años. Puedes ir a Nínive en un autobús o en el vientre de un pez. Así que sigue buscándolo en este asunto, y Él te mejorará en esta área. Te ayudará. Que su espíritu, su buen espíritu, su espíritu fiel esté contigo esta noche y te ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, y oro, Señor, que ella nos ayude a todos. Señor, incluso aquel que predica acerca de la oración necesita más oración. Señor, concédenos gracia para buscarte. Señor, míranos. Y sí, Señor, abrimos nuestra boca de par en par y te pedimos que la llenes con tus regalos más preciosos. No pedimos, Señor, coches, casas, tierras, comodidades ni sanidad. No esta vez. Pedimos el regalo más grande, tu presencia. Tu presencia en la oración. Tu amable ayuda. Tu divino fortalecimiento. Que tú te encuentres con nosotros individualmente y colectivamente en esta iglesia. Señor, ayúdanos. Por favor, Señor, danos el mayor regalo, tú mismo. En el nombre de Jesús, amén.